Bueno, episodio 87 de Corre como una chica y es un capítulo no apto para gente que le gusta las distancias cortas. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida a Corre como una chica. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, de que me hayas invitado. Oye, me hace mucha ilusión y lo he dicho, aquí vamos a hablar de muchos, muchos kilómetros, ¿no? Ujú. Sí, 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 ¿verdad? sí. Tenemos de qué hablar de estas Desde últimas luego. pruebas que he hecho, todas largas. Sí, sí, no. A ti un 5K, por lo que sea, no te viene bien, ¿no? Por lo que yo entiendo, Ujú. en ti no, no te gusta. Cuando termine el 5K es cuando realmente he calentado. Claro, no, sí, sí. Bueno, te voy a presentar un poquito por encima para que sepamos quién es Lucía. Claro. Bueno, pues soy Lucía González, soy nutricionista, pero además corro desde los 18 años y en estos últimos años, desde el 2023, he estado haciendo más, por así decir, larga distancia, aunque también he hecho carreras de 10 kilómetros, 7, media maratón, maratón, pero como que los objetivos principales han sido a larga distancia y bueno, pues he hecho Transilicitana, Ultraélite, Campeonato de España de 100 kilómetros, 101 de ronda, un poco. Estas son las que he hecho estos Ah, últimos años. tres cifras, ojo, poca broma ya. Calabas con tres cifras. La primera pregunta siempre es igual para todas las chicas, que es ¿por qué empezaste a correr? Pues empecé como sobre los 17, 18 años, cuando estaba en bachillerato estudiando y porque era como lo que más práctico me era para combinarlo con los estudios. Entonces comencé con mi amiga Alicia, que recuerdo que, bueno, yo soy de una pedanía de Elche, de La Hoya, entonces nuestro objetivo era como llegar a La Valla, que era el pueblito de al lado, que estaba como a 3 kilómetros. Entonces comenzábamos como hasta mitad de camino y nos volvíamos, luego hasta La Valla y volver, luego empezamos llegando a 10 kilómetros, que era como Un un récord, ¿no? reto, Sí, sí. claro. Entonces empecé como en el objetivo, pues un poco de cuidarme más, de hacer deporte, de mejorar composición corporal y como estar más sana. Ah, pues qué bueno. Oye, y de esos primeros kilómetros a de repente, ¿cómo llega la ultradistancia a tu vida? Esto me interesa bastante, tengo curiosidad. Pues bueno, luego cuando comencé la universidad, sobre los 18 años, empecé en Elche en un club que era Urban Running con Pedro Esteso y Juan Carlos Esteso, que era como junto a Loren, un compañero como la más jovencita, éramos los más jóvenes. Y en esos años, que sería a lo mejor 2019, 18, no recuerdo bien, o un poco o antes. No, no, mucho antes, sí, sí, bastante antes. Pues éramos como los pocos jóvenes que corríamos, porque en general toda la gente como de nuestra edad pues estaba más de fiesta o en Sí. otros como en otras actividades. Entonces destacábamos bastante. Entonces me apunté con este club y bueno, iba mejorando 10K, 5. Después de muchas carreras de 10 kilómetros hice mi primera media maratón sin ninguna prisa, que fue la de Santa Pola. Y entonces fui acumulando muchas carreras de 10 media maratones, un maratón de montaña, Riopar, como sin ninguna, o sea, porque me apetecían, porque el club, iba mucha gente del club y íbamos como en equipo, las preparábamos juntos, hasta que en 2020, que estaba haciendo el máster, ya habiendo acabado la carrera de nutrición deportiva en la UCAM, hice mi TFM sobre la Transilicitana y ese año fui a ver la prueba, que fue como el último año antes de que hiciesen parón de carreras por el COVID. Ujú. Y entonces ya a partir de ahí como que pensé, en la próxima edición de la Transilicitana quiero hacerla. Y fue en 2023 cuando me inscribí y hice como mi primera ultra. Y yo iba como sin ninguna pretensión de nada. De hecho, en consulta, pacientes que yo llevaba y me preguntaban, oye, ¿y tú cuántas horas quieres hacer? Y pues yo les decía, pues no sé, o sea, no lo sé porque no he hecho nunca ninguna carrera tan larga, no sé el cuerpo cómo va a responder, pero quizás sobre las 12 horas estaría muy bien, ojalá 12 horas. Luego hice 10 horas, 6 minutos y ese Joder. paciente luego me decía, anda, que me decía 12 horas, la tía como así riéndose. Entonces, como que me quedé segunda clasificada, entonces me lo pasé muy, muy bien, tuve buenas sensaciones y eso que, o sea, había entrenado para ella, pero no eh, había entrenado como específicamente con un entrenador. En ese momento, mi pareja, que es CAF, me orientaba un poco, pero claro, o sea, no es lo mismo que tener a una persona externa a la que rendirle cuentas. Sí, sí, Ni sí. él era un objetivo 100% conmigo,
ni yo tampoco cumplía como Sí, al 100% porque improvisábamos un poco más por los fines según nos venían o según teníamos tiempo para entrenar y todo. Y luego, cuando hace un año empecé a entrenar con Borja, con mi entrenador actual, pasándole como kilómetros y meses de entrenamientos previos a esta, por ejemplo, prueba, me decía, madre mía, no entrenaste nada, o sea, en comparación como lo que habría claro. que entrenar en cuanto a suma de kilómetros. Entonces, todo fue como así, muy poco a poco, en progresión, hasta que me apeteció y me hacía ilusión como hacer esta primera transitana, pero sin ninguna prisa, como quizá vemos ahora mucho en redes sociales, porque hay como un boom Sí, en el mundo del running y todo el mundo tiene prisa y acaba de empezar a correr y ya quiere hacer como un 100K, un maratón y sí, sí. el cuerpo necesita mucho tiempo para adaptarse a esos kilómetros, a ese hábito de correr, a esa biomecánica. No, estoy de acuerdo, sí, sí, que ya parece que todo el mundo de repente corre 21 kilómetros y es como, pero si Exacto, empezaste ayer, a lo mejor no puedes hacerlo. Que luego hay gente que sí, exacto. por lo que sea, por, yo qué sé, Bueno, es porque lo hace mejor por deporte, pero salud, que no quiere decir que no pueda hacerlo, sino que a sí, nivel lesiones y todo esto, pues no es lo más puede no ser lo conveniente. Que a lo mejor puedes acabar mejor. la carrera, sí, pero oye, que no. Oye, tengo una pregunta. En cuanto a los ultras, ¿qué es lo que te enganchó? Porque hiciste esta primera que has comentado, pero ¿qué es lo que te engancha de esto? Por curiosidad también. Hostia, todo me da curiosidad, como puedes comprobar. Bueno, pues em, el hecho de la carrera, el tener que llegar como de un avituallamiento de un punto a otro, que siempre hay gente animándote, el reto mental contigo misma de terminarla, ¿cómo te sientes al terminarla de poderosa o de, buah, puedo con todo? Es que venga quien quiera que Bueno, puedo con todo. sí, sí, te entiendo. Cualquiera, después de luego los fines de semana, al final te acabas como acostumbrando, que lo hablaba con mi pareja, digo, madre mía, es que estoy normalizando hacerme un fin de 30 kilómetros 50, venir de Algorfa a Elche. Un día tenía una charla, un taller de nutrición en Algorfa y tenía ese fin de como 4 horas. Y fuimos mi pareja y yo y le decía, guau, y luego tengo 4 horas que hacer de entreno, ¿qué hago? Va a ser tarde. Y me dice, pues vente luego corriendo. Y entonces de Algorfa me vine a Elche corriendo y me salieron 50 kilómetros. Y es como hasta qué punto normalizas hacer la distancia que harías con un coche corriendo. Pues, pues eso, como el cómo te hace sentir a nivel mental, físico. Al final es tiempo en el que estás contigo misma, que organizas tus ideas, tus pensamientos, empiezas como súper rayada por historias que tienes y es como que todo se va emparejando, te sientes mucho mejor. Es como Pero ¿qué es más muy buena difícil? sensación. ¿Lo físico o lo mental? Porque yo creo que las dos son complicadas, ¿no? ¿Tantas horas? Ya. Em, Creo que lo mental, porque aunque puedas estar bien físicamente, si la cabeza no está, no está. Y puedes estar mal físicamente, pero si la cabeza va bien, puedes Sí. continuar y puedes hacer más fuerza. Creo que la cabeza. La cabeza. Pero yo imagino que en tantas horas, obviamente, habrá momentos ¿Qué de pasa? bajón. Sí, ¿esto cómo se gestiona? O sea, ¿cómo se levanta? Si tú estás mal en el kilómetro 40, que ya es una pasada, ojo, decir, joder, me queda Mm, todavía 60. ¿Cómo remontas eso? ya. A ver, yo como que no lo pienso en el grosso, sino que voy haciendo como pequeñas metas. Venga, ahora es el siguiente avituallamiento que es en este punto, que va a estar no sé quién, que voy a comer esto. Entonces, voy como haciendo gestión del poquito a poco. Y tampoco tengo como mucha gran experiencia, al final habré hecho 5 o 6 Bueno, ultras. son 500 Sí, kilómetros de experiencia, te voy a decir ahí. pero no son como, no sé, como muchas veces las que me puedo haber visto en como muchas situaciones. En general, todas me han salido bien, salvo esta última que hice, que fue el Campeonato de España de 100 kilómetros, que me tuve que retirar en el 90, que luego si quieres comentamos. Sí. em, Todas había tenido como buenas sensaciones, ya no hablando de podium, sino de sensaciones conmigo misma, de haber dado todo, de haber tenido buenas sensaciones, de haberme sentido orgullosa con mi rendimiento, con cómo me he sentido. Entonces, em, no he tenido que vivir como una, o no ha sido crítica como una gestión mental porque no he tenido como muchos problemas que gestionar. En esta última de 100K sí que me tuve que retirar en el 90 y fue como primera carrera en mi vida de cualquier distancia en la que me retiraba, porque
me pasé bebiendo agua. Entonces estaba como muy llena, me dolía mucho la barriga y vomité 2 veces porque ya como que no me entraba nada más. Entonces me salió como la arcada de vomitar, que al final tiré todo líquido. Y de hecho, una vez terminé, que estaba como súper en paz y súper tranquila porque había dado todo lo que estaba en mí ese día, pero luego el domingo, el lunes, martes fue cuando me vino la bajona de, buah, no me salió como quería, porque confiaba mucho, iba preparada para hacer una buena carrera y poder hacer la mínima para el mundial, que era en septiembre. Entonces, claro, yo era como, buah, la oportunidad que he perdido. Entonces fue como hay un poco de duelo tener que pasarlo y procesar eso, porque nunca, como te digo, había tenido como esa situación de no haber terminado una carrera o no haberme salido como quería. Entonces, en el deporte esto también está, Sí. porque no siempre todo sale como hemos planeado, como hemos entrenado, y más en carreras tan largas en las que al final te pueden pasar muchas cosas porque hay más margen de tiempo y más probabilidades. O sea, has gestionado lo mental en la carrera que peor te ha ido entonces, ¿no? En la que te has retirado. Claro, Has aprendido cómo claro. gestionarlo. Claro, entonces en ese sentido, por así decirlo, sí que tuve que hacer alguna gestión porque a partir del 55-60 tenía malas sensaciones, iba disminuyendo el ritmo, pero aún así pues continué. Es que me Por estoy así cansando decirlo, solamente de hasta el escuchar. 90. Es que Entonces, bueno, es también un poco lo que estabas hablando antes, que en qué momento se normaliza también todo esto, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo voy a mi trabajo a las 9 de la mañana y digo, pues hoy voy a correr 10 kilómetros. Y hay gente que no corre ni un kilómetro, Lucía. Entonces, claro, hay gente que tú le dices que ha corrido 10 kilómetros y te dicen, madre ya, mía, vaya a los sí, Juegos sí, sí. Olímpicos, seguro. O sea, gente que Claro. no está en este modo. No sé si también te pasa cuando tú cuentas un poco a gente pues totalmente fuera de este mundo, si flipan también o no. Sí, 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 o sea, al final todo es relativo. Igual que a mí cuando me dijeron, como tenía 18 años, que iba a acabar haciendo lo que he hecho y ni me lo creería. Entonces, al final todo es relativo a lo que estás acostumbrado, a lo que eh, más sueles ver. Si hablamos con gente, como dices, que no hace deporte o que no suele correr o que hace otras disciplinas, le dices eso, que has hecho 100 kilómetros y flipan, o sea, lo ven una locura. Sí, sí. Y nosotras tendemos como a normalizarlo, pues porque es al final como lo que sueles entrenar, hacer y también ver como en tu Sí. círculo. Claro, porque tú al final Pero, sigues gente que hace lo mismo, entonces, bueno, pues estás un poco metida claro, en esto. pero no tenemos que normalizarlo porque son locuras, que es lo que digo siempre, que Sí, pero bueno, que a mí me dice alguien que va a entrenar un domingo, que se levanta a las 5 de la mañana para hacerse un desayuno, para ir a correr 30 kilómetros y como que no me sorprende. Pero en cambio hay gente que tú le cuentas esto, gente, pues lo que hablamos antes, gente que tiene otros hábitos de fin de semana y te dice, ¿qué? ¿Pero qué dices? total. Te pagarán por hacer eso. O sea, hay gente que como que se sorprende de todo este mundo que vivimos, la gente pues que estamos, que somos corredores, vaya. Así, así es, total. Y luego que yo lo hago porque me gusta, o sea, nadie ni me paga ni me obliga. Entonces, cuando le dices a la gente que el fin de vas a correr X distancia o lo que sea, lo ven algunas personas como, pues como un suplicio, como algo. Yo lo hago porque me gusta, me sienta bien, lo puedo combinar con mi hermana, con mi pareja, con mi cuñado, con mis amigos. Entonces, todo en torno a esa actividad, pues es como mi estilo de vida, Claro. sabiendo que a ciertos niveles no es sano, pero yo no, o sea, cuento muy bien o contabilizo muy bien las ultras que hago en el año para no pasarme y no lesionarme, porque al final sabemos que son burradas. Sí, no, a ver, pues igual vemos cosas también que pues, no llaman la atención. Yo quiero saber cómo es una semana tuya de entrenamientos, ¿vale? Para saber un poco el volumen del que estamos hablando y todo. ¿Estás preparando una carrera, por ejemplo? Pues, por ejemplo, Campeonato de España de 100 kilómetros. Cuéntame de lunes a domingo, ¿cómo es tu semana de entrenamientos? Vale, pues ahora a lo mejor no siguen como ese tipo de semana, pero te cuento hace un mes o así cómo entrenaba para preparar ese tipo de pruebas. Entonces, son como semanas muy regulares que siempre se repiten por así decirlo, como el tipo de entrenamiento, pero luego pueden variar ciertas cosas. De los lunes suele ser como de fuerza y correr suave, 1 hora, 50 minutos, 45 según de fuerza, y luego correr 1 hora, 50 minutos, algo suave. Los Vale. martes suele ser más calidad, que a lo mejor hacía como desde 1 hora y cuarto, hora y media hasta 2 horas, un poco según qué semana, en qué semana estaba del proceso. Miércoles otra vez fuerza y ahí no corría. Jueves correr otra vez como el martes, en torno a hora y media, hora 45, 2 horas, aprox. No sé si he llegado a superar más de las 2 horas.
viernes descanso siempre suele ser, y luego sábado y domingo correr. Un día quizá el sábado como más largo y con algún cambio de ritmo, series entre esa tirada larga, y el domingo más, pues a lo mejor 2 horas del tirón, como, o sea, suave, sin ningún cambio de ritmo ni nada específico de intensidad, sino que rodar. Entonces, las semanas así más fuertes o de mayor volumen o carga, a lo mejor me salían en torno a 120, 115, 116 kilómetros, pero he llegado a hacer como 3, 4 semanas de ese tipo máximo, que no han sido muchas y quizá sé como de otras personas que llegan a acumular más. Entonces, bueno, mi entrenador Borja me lo controla todo mucho y lo estoy, o sea, y es como lo que yo hasta ahora he necesitado o a lo que me he ido adaptando bien. Claro, no, sí, sí. Es que te escucho, Lucía, y bueno, yo hace 5 meses que soy madre y estoy volviendo a correr ahora, entonces para mí ahora mismo una tirada larga son 4 kilómetros. Entonces, claro, de repente escucho 1 hora y media y digo, "Uf, madre mía, Ya, o sea, como que me también, que lo que te digo también, que también hemos normalizado esto de decir, no, solo corro 5 kilómetros. Pues no, perdón, es que hay gente que no corre ni 2 kilómetros, o sea que también un poco tenemos que tener en cuenta lo que hacemos, cada una con su perspectiva y con sus distancias, sus pero que todo, circunstancias. claro, pero que todo suma. ¿Y cuál es la tirada más larga que has hecho corriendo? Preparándote 100 kilómetros, por ejemplo, porque, por ejemplo, en maratón siempre decimos, bueno, yo por lo menos siempre hago hasta 30 o así, más o menos un poco, hay gente que está entre 28, 30, 32. ¿Cuál es tus 30 kilómetros en 100K? Mi tirada más larga fueron 60 kilómetros, que eso lo hice Joder, el año pasado. Y este año tenía un entreno de 5 horas y media que me iban a salir más de 60, pero finalmente no pude terminarlo porque bebí agua de fuentes de aquí de Elche y se ve que me sentó mal ese agua y me jolín. tocó parar antes de tiempo. Entonces, 60 kilómetros ha sido como lo máximo de entrenamiento, pero sé que a lo mejor hay gente que ha sumado más. Claro. Después te digo que mi entrenador y yo como que somos muy precavidos en ese sentido y como que no, o sea, al final es que para eso tienes un entrenador, para no pasarte, Sí, sí. porque en general yo creo que tenemos tendencias y tenemos mucha gente que se entrena ella misma a hacer más, más, más y más, y quizá más no es mejor, sino que cuantificado y ciertas cosas de calidad, eh, pues al final es lo que necesitas sin pasarte, porque muchas veces nos pasamos y nos sobreentrenamos, nos Claro. lesionamos, estamos más fatigados y Mejor calidad que cantidad, ¿no? Al final, como en eso otras es, cosas en la vida, mejor eso calidad es. que cantidad. Oye, y cuando sales de casa, imagino con tu mochila, tu geles, tu agua, tal, ¿no te da bajón decir, hostia, 60 kilómetros? Aunque acabes Ya. emocionada, contenta, tal, el momento de salir de casa, a mí me da bajón lo que te digo, salir a hacer 5 kilómetros que digo, joder, salgo para 20 minutos y luego volver a ducharme súper rápido porque tardo poco. ¿No te da bajón? Es para tomar nota de esto. Bajo, bajo, no, es como que voy sin expectativas, porque claro, yo cuando salía a entrenar esas 3 horas, 4, 5, aunque al final la propia experiencia vas viendo como que lo acabas haciendo, siendo capaz de hacerlo y lo acabas consiguiendo, quizá cuando comienzo no lo tengo tan seguro y pienso, bueno, o sea, voy como no con tantas expectativas, pero sin ninguna presión. No sé, o sea, como de fluir, de tomarme el tiempo para mí, escuchar música, podcast, Sí, pensar en mis cosas y también mucho lo que hacía en este año de cara a preparar carreras largas era pues hacer recorridos en los que llegase como a un sitio en el que me hacía ilusión o como con una meta objetivo, porque pues al final me cansaba como de dar vueltas a Elche, siempre, sabiendo que estoy como a 3, 4 kilómetros de casa y en cualquier momento me puedo volver. Pues si a lo mejor, como te decía, voy de Algorfa a Elche, pues o llego a Elche o no, ujú. Sí, o no me van a, o podrían venirme a recoger, pero tengo que llegar a Elche. O a lo mejor em, pues hacía como un tramo de la ultraélite llegando a la olla a casa de mis padres para luego comer a mediodía allí. Pues sé que luego buen allí recuperador. tengo la piscina, vamos a comer y es como el objetivo de llegar allí. O también hice un día como la ruta de las ermitas, que era salir desde Elche y pasar por todas las iglesias o ermitas de Ah, qué Elche y guay. del campo de Elche, Santa María, Torrellano, Balsares, Altet, Valverde, La Hoya, La Valla, Matola. Entonces,
todo ese recorrido, pues te hace ilusión como ir llegando a cada pueblito y hacer como esa ruta que a lo mejor la gente la hace en 2 días y caminando, pues yo la hacía en una, Pero haciendo en un día. turismo también, o sea, de guía turística, Claro, pues aquí pues, a la derecha, la ermita del año tal, claro, también vas haciendo un poco eso también. Jolín, qué claro. diferente también. Oye, al final también mola un poco pues correr por sitios distintos o cosas distintas para no aburrirnos y caer un poco también en la pereza. Quiero hablar porque eres la campeona de España de 100 kilómetros en ruta del año pasado, de 2025. No sé si todo esto tú te lo esperabas cuando pasó o igual, o fuiste también sin pretensiones de nada, también a fluir. ¿Esto cómo fue? Cuéntamelo todo. Bueno, pues fui un poco porque sabía que se me podía dar bien, pero, o sea, como sin ninguna expectativa. De hecho, para esta carrera iba con no más expectativas, sino habiendo hecho buen tiempo el año pasado, pues con posibilidades de podium, hasta que te toca retirarte y no hay ni finalización de carrera ni podium. Pero bueno, eso también te hace ir con más seguridad también porque sabía que iba con el trabajo hecho, que estaba en tiempos de, de podium o buenos tiempos. Entonces, ese año o sea, no me lo esperaba para nada. Sabía que quizá podía hacer buen tiempo, pero no sabía cómo me iba a ir ese formato, porque al final fueron 40 vueltas a un circuito de 2,5 kilómetros. Entonces, no sabía la cabeza cómo iba a ir. Pero bueno, o sea, bien, aunque al final se te hacía pesado, lo bueno era que cada vuelta pues podía ver a mi pareja en el avituallamiento, podía darme agua fría porque hacía mucho calor y no era como otra carrera que también quizá tiene sus puntos positivos en que es más dinámica y diferente y no lo veía a lo mejor cada 20 kilómetros, cada 10 y era más complicado el tema de avituallamiento. Entonces ahí en ese sentido pues era todo más práctico. Ostras. Pero no sabía, o sea, de hecho cuando iba corriendo iba segunda detrás de Alba Reguillo y Alba Reguillo se retiró como en el kilómetro 60 y yo iba primera y mi pareja y le sacaba como ya bastante a Mercedes Pila, que era la chica la corredora que se quedó segunda. Le sacaba una vuelta, luego finalmente le saqué 2 vueltas, 5 kilómetros y entonces podía estar como tranquila de que tenía como el primer puesto conseguido, pero claro, me decía mi pareja, Buah, es que vas primera, me está preguntando el seleccionador por ti, no sé qué, y yo pensando, porque ahí en ese momento vas como súper fatigada, que todo te parece mal, y le dije, me da igual, como que era como, vale, sí, voy primera, pero es que nadie me quita que todavía tengo que hacer 40 Ya, kilómetros y tengo que hacerlos bien. O sea, ya. no vale de cualquier forma, tengo que seguir rindiendo bien, como una sensación, entonces como, eso, que iba primera, pero era como, o sea, aunque vaya primera, todavía tengo que hacer mi buena carrera y de hecho, al final la experiencia de esa prueba y otras, voy aprendiendo y siendo consciente de que da igual quién venga a la carrera, competidoras, cómo vayas en la posición. Lo importante es que hagas tú tu carrera que tienes que hacer, tu buen ritmo, tus buenas sensaciones, porque luego el resto, pues, y más en larga distancia, pueden fallar. Pueden adelantarme o pueden incluso retirarse o tener una mala gestión de carrera, pagarlo y yo adelantar. Entonces, tengo que ir siempre como a lo mío, Sí, no. independientemente de lo otro. Y eso también te quita presión porque te hace preocuparte u ocuparte en lo que está en tu mano, por así decirlo. Y entonces eso. Jolín. Y de hecho iba corriendo y en este 100K y pensaba, me cago en la leche, a ver si esto se me va a dar bien. Y ahora voy a tener que hacer siempre carreras de este tipo que al final son como burradas. Pero bueno, sí. Bueno, pero que jolín, que imagino que también llegaste allá a meta, finalmente la primera, hablamos del año 2025, imagino que Sí, una alegría increíble, ¿no? Oye, vamos, claro. yo que nunca he ganado nada en mi vida, pues me pongo en la situación de alguien que sí, digo, tiene que ser increíble, ¿no? Ganar esto que encima, pues eso es una pasada, no es solamente que quedes primera de tu bloque de vecinos, que es como, vale, está bien, pero hombre, es una pasada, realmente. Claro, o sea, nunca había hecho como un campeonato de España de nada. Claro, jolín, Entonces, qué tener como guay. esa medalla de la Federación Española de Atletismo aquí en casa es como guau. Y luego cuando la gente ya aterrizas un poco, bueno, aterrizas, o eres consciente como de todo el mundo felicitándote, alegrándose por ti, es como que cuando eres consciente de, incluso hay veces que iba corriendo yo o caminando y decía, ostras, que he sido primera de España de 100 kilómetros, o sea, como que me daba cuenta de lo que había conseguido y era como, guau, tela, o sea, tengo que ser consciente porque al final, como te decía, termino normalizando todo y lo que tú me decías ahora de cuando comenzabas ahora después de ser madre a correr,
eh, yo muchas veces pienso, "Buah, es que tengo que ser consciente de, pues, de lo que estoy haciendo y valorarlo y no quitarle importancia, porque luego cuando sea madre, cuando que no lo quiera, tenga que parar de correr por lesión, por molestias, que en ese sentido estoy súper bien, o eso, un parón como quería ser madre, y luego vuelva, que me va a costar volver, pero podré volver, fue cuando flipe y sea consciente de lo que Sí, he sí, hecho sí. anteriormente, de ritmos, de distancias, de carreras, porque ahí es cuando valoraré, porque me costará volver a hacerlo, el, ¡buah! Lo que hice. Claro, sí, yo, por ejemplo, a mí me parece increíble que yo, jolín, he corrido maratones y tal, y ahora me parece algo como súper lejano. Y antes corría de Claro, calentamiento 4 kilómetros y ahora para mí 4 kilómetros es una tirada larga de domingo, de que hago carga de hidratos, o sea, este rollo, ¿vale? claro. Porque, claro, porque me supone un esfuerzo muy grande. Igual te he normalizado antes de ir a currar, ir a correr una hora, que es algo para mí normal en mi día a día. Y ahora no lo es, pero claro, es verdad que las circunstancias cambian. Entonces, bueno, pues me adapto a lo que hay ahora y ya está. Claro, Y bueno, este claro. año ha sido un resultado diferente. Yo tengo que decir, Lucía, que cuando te vi en la actividad en Strava de 91 kilómetros, casi me caigo para atrás. Porque no, yo una persona que tengo un toque increíble, que si toca hacer 5 kilómetros, tiene que poner 5. No puede poner Ya, 4,97, 4, o sea, no. Tiene que poner un 5 sí o sí. Entonces, claro, si tienes pensado hacer 100 y yo de repente vi 90, digo, no fastidies, por favor. toc. Sí, sí, o sea, aparte de ti, de que estés bien, pero fue como, no, encima, eso, en el Ya. kilómetro 90 que yo que sé, te pasa antes y dices, bueno, te da pena, pero está ahí como llegando a meta, A no sé, 9 kilómetros, sí, joder, sí, esto sí. cómo lo viviste. Pues, o sea, si lo dejé es porque no podía más. De hecho, y llevaba ya tiempo mal. De hecho, vomité en el kilómetro 70 y tiré todo el líquido y se acercó mi hermana y fue como que reviví. Le dije, ¡buah! He revivido, puedo seguir. O sea, como que me alivió mucho el tirar todo lo que tiene en el estómago para continuar. Entonces continué, pero claro, o sea, seguía, los geles me sentaban súper bien y me obligaba como a tomarlos para que no me pegase bajona, pero cuando bebía líquido porque el cuerpo me lo pedía, que tenía mucha sed, pues me seguía como embotando, me seguía como empachando mucho hasta el kilómetro 90, 91, como viste en Strava, en el que volví a vomitar y se acercaron mi madre y mi hermana y me dijeron, fuera, o sea, no tienes necesidad como de seguir penando, arrastrándote. Y me lo dijeron ellas, pero era lo que yo tenía en mente. O sea, al final me quedaban como 4 vueltas, 10 kilómetros, que ya hacía como mucho viento, había bajado el ritmo, era como arrastrarme, necesitaba como cada vez caminar más y entonces vi ya como muy necesario continuar que si me hubiese encontrado bien, aun estando fuera de podium, fuera de tiempo, haciendo mayor tiempo que el año pasado, me hubiese dado igual y la habría acabado, porque no hubiese querido quedarme con esa mala sensación de no haber terminado una carrera con todo lo que había entrenado y cómo la había preparado. Pero, o sea, si no, o sea, no pude. Estaba como súper empachada, malestar, me dolía mucho la barriga y no pude continuar. Y, y eso, o sea, en ese momento, como te dije, es que era lo que, o sea, no podía más. No me dio toque, o sea, por supuesto, porque, Sí, claro, pero que desde fuera lo que te digo, algo tiene que pasar porque, jolín, y es que, jolín, claro, si te quedan 9 kilómetros, 9 kilómetros andando, pasándolo mal, se hace muy, muy largo. ya, O sea, claro, sí. y también De, verlo desde fuera también es duro, o sea, ver a alguien que tú quieres pasarlo mal también y dices, mira, esto no merece la pena, o sea, no. O de sea hecho, mi que, madre me decía luego, ya Marcelo, a mi pareja, porque es como el que más me ha acompañado en carreras y me ha visto así como mal, que al final los que más sufren son los que nos ven desde fuera. sí. Y le decía a mi madre, a Marcelo, yo no voy, no voy a más carreras de este tipo porque no quería verme cómo sufrir. Mi padre, que también estaba fuera de la pista porque no dejaban como a muchas personas de los corredores estar dentro, me decía a mi madre que la llamaba, eso me lo decía luego y le decía, pero como que pare ya, que se salga Ya. ya porque me veía como que tenía mala cara. No, sí, Entonces, sí. bueno, Sí, a mí es también la me mía. pasa que veo en televisión gente llegando a meta, por ejemplo, pues gente que llega muy, muy mal, que están dando calambres, que llega medio desmayada, que dices, jolín, ¿hay necesidad de esto? O sea, yo creo que no todo vale. Por mucho que hayas entrenado, por Claro, mucho que te hayas currado muchos meses, creo que lo primero es la salud y poder llegar vivo y entero total. a meta. Y después de esto Mm. te dio un poco de bajón ver el resultado este, o fue como, bueno, pues ya llegará otro No, momento. no, no. O sea, me vino bajonazo. De hecho, los días posteriores,
porque claro, como te decía, en septiembre está el Mundial de 100 kilómetros y yo quería haber ido porque es en España. Ah, Y claro, entonces va a costar quizá mucho que se vuelva a repetir un Mundial de 100 kilómetros, que es lo que más estaba haciendo ahora en España. Entonces era como una oportunidad única. Entonces, los días posteriores me puse como loca a buscar carreras de 100 kilómetros que estuviesen homologadas, porque tiene que estar homologada claro. como para que fuese la marca, en España y fuera. Y encontré dos ahora en mayo en Inglaterra y Francia. Pero claro, se lo decía a Marcelo y me decía que al final es una locura. He conseguido recuperar súper bien. No me he lesionado como a lo mejor eh, podría haberme pasado o suele pasarle a gente. Y ya está, o sea, ese era el objetivo, no salió y no es cuestión de ahora sumar otro por llenar quizá ese vacío que se me pudo quedar por no haberlo conseguido como tal. Porque si hiciese quizá en mayo esa, pues podría lesionarme, podría no salirme como esperaba, podría eh, anemia, amenorrea hipotalámica, pérdida de menstruación, porque al final te estás pasando de kilómetros y estás poniendo el cuerpo al límite y sabemos que no es sano. Entonces, bueno, ya se me ha quitado de la cabeza y ya estoy con otra cosa. Veo Pero como que me eres, costó ahí un poco. veo que eres como muy, muy cabal de todo esto de decir, bueno, no, te lo digo de verdad porque creo que no todo el mundo lo es, te lo digo por eso. Es en plan de, bueno, pues otra cosa. Aunque te joda, aunque Mm, tal, es como, sí, bueno, pues ya está. es que en cuanto a em, el resultado de las pruebas, como que no me... O sea, porque si me supo mal, no, que no me saliese bien, no fue quizá por lo que pudiese pensar la gente o lo que esperasen, porque muchas veces pues, la gente espera por al final lo que he ido consiguiendo. Ese buen rendimiento. mm, Me supo mal por mí misma, por el esfuerzo que había hecho, el esfuerzo de mi familia de venir a verme, de estar ahí pendientes de mí, em, la posibilidad que pudo ser y que no fue finalmente, entonces fue como esa oportunidad, por así decirlo, perdida, pero luego de cara a yo sentirme eh, em, como a que me influyese en mi autoestima, eso no, porque soy más que deportista, o sea, antes que corredora soy Lucía, que me llevo bien con todo el mundo, que la gente me quiere como, no solo, sino por cómo soy, o también tengo mi profesión, entonces como que mi autoestima o mi pensamiento sobre mí o mi día a día no solo depende como de de esa buena carrera o de ese buen entrenamiento, sino que tengo como otras cosas que me llenan, entonces creo que por eso, bueno, más o menos lo tengo todo bien gestionado. No, pero que yo también creo que no eres mejor corredora porque llegues primera. O sea, creo que también es buena corredora decir, oye, mira, lo primero es mi salud y llegar bien y tal, y luego ya van los récords, van los trofeos, las oportunidades y tal. Mm, Yo creo que eso también es importante. así es. ¿El ultrafondo engancha? Entonces, hablando de todo esto, ¿el ultrafondo engancha o no? Sí, o sea, yo creo que más que el ultrafondo es como correr, o sea, Correr más, porque, es decir, claro, más y más. claro, sí, quizá eso, el ir superando como distancias y Sí, el ir sí. viendo como que eres capaz de más. Pero como tal es que yo a lo mejor ultras, pues hago dos o tres al año, entonces, no sé, o sea, es que no te puedes permitir que te enganchen, o sea, porque no puedes hacer muchas más. Pero, joder, dos O, al año, o sea, ya son. ya, ya, Normalicemos, dos al año es mucho, o sea. sí, sí, es Pero que, verdad, jolín, tienes pero razón. que se engancha de decir, hay gente que a lo mejor hace una maratón en su vida y dice, yo nunca más hago esto. Pero hay gente que hace 100 Mm, y dice, pues yo estoy mirando ya para apuntarme a la siguiente, sea cuando sea, ¿eh? No hablo de gente que lo pueda hacer bien, de decir, bueno, me apunto ya a la inscripción para el año que viene, por ejemplo. Pero hay gente que mm. dice, no, yo paso, esta experiencia no me ha gustado. Puede ser que todo lo que es en torno a la prueba, tanto la prueba, avituallamientos, la gente cómo se vuelca, lo- con la gente incluso que coincides, como luego la preparación, la ilusión que te hace como esa gran meta o esa gran prueba y cómo culminar, pues puede que sí, pero no me considere como que sea adicta ni nada de eso, ni que no sé, como que solo quiera hacer ultras. Sí, bueno, o sea, que te gusta la sensación y ya está, ¿no? Sí,
Sí, Vale, de correr en general. vale. Y luego, bueno, antes de pasar a preguntas rápidas, también es nutricionista, que también lo has comentado antes. Entonces, te quiero preguntar si una prueba de 100 kilómetros, ¿la nutrición puede influir más que las piernas o no? Es que tienen relación ambas, porque claro, si no llevas una buena gestión de la nutrición en carrera, lo vas a notar en las piernas. Es decir, vas a notar como esa eh, falta de glucógeno muscular, esa pesadez, esa falta de sales, esos posibles calambres por deshidratación, ya sea por sales o por líquidos. Entonces, esa nutrición te afecta a las Ujú. sensaciones de tus piernas, por así decirlo. Luego, también creo que hace referencia un poco a lo que son las piernas en cuanto a la forma física o a lo que puedas ir entrenado en cuanto tanto a entrenamientos de carrera como de fuerza, porque al final la fuerza es súper importante y mucha gente peca de no entrenar suficiente fuerza y luego lesionarse o que le aparezcan calambres musculares, ya no por deshidratación, sino porque no tiene suficiente masa muscular o está suficientemente adaptada y, y y sufre de calambres musculares, que sí, que tiene muchísimas relaciones entrenamiento de fuerza con esos calambres. Entonces, al final, tú puedes ir súper preparado y no gestionar bien la nutrición y no acaba bien la cosa. Claro, no, no, sí, sí. Y ya luego, si juntas mala gestión de nutrición con no ir suficientemente entrenado, pues puedes acabarla o sobrevivir, pero podrías hacerla o haberla hecho en mejores condiciones. No me refiero a mayor rendimiento, que también, sino a menos sufrimiento. Sí, eso también es importante. ¿Y tú cuáles ves que son los errores principales que cometemos los corredores populares? A la hora de nutrición, Eh, hablamos. de nutrición. Quizá pues la falta de carbohidratos en torno al entrenamiento y a la competición, tanto la merienda previa, el desayuno previo, la comida previa, como el durante, esa carrera que nos quedamos cortos en carbohidratos, em, eso por ejemplo, luego también con temas suplementación que vamos súper perdidos porque al final cada vez hay más suplementos diferentes, más influencers o en las redes vemos más gente consumiendo suplementos, entonces eso hace pues que al paciente o deportista funciona muy bien y piense, uy, lo necesito. O Sí. me has convencido, lo compro, pero ¿realmente lo necesitas? ¿O realmente es para ti? ¿O vas a tomar la cantidad que necesitas o en el momento en el que te va a ir bien o no lo estás tomando bien? Y también mucha quizá más preocupación por la proteína que no por los carbohidratos. Eh, Está como muy ya dicho el que es importante para recuperar los alimentos proteicos o la proteína, pero también los carbohidratos, porque nos van a hacer recuperar ese glucógeno muscular que hemos gastado y que necesitamos reponer para continuar con nuestra vida, con el Ujú. entrenamiento del día posterior. Entonces, un poco eso, tanto carbohidratos, suplementación, como luego mala gestión de los suplementos. Pensé que me ibas a decir un error o así, y me has dicho un montón. O sea, hacemos muchísimas cosas mal. Sí, Entonces, Lucía, ese es el resumen. La cagamos, pero vamos, muchísimo, ¿no? bueno. Pero Más es o menos. normal, porque es que estamos sobreinformados, entonces es normal. No, sí, sí. A ver, sí que es verdad que a veces yo digo, si también tomo yo esto, también mira bien como a estas personas, al final sí que. Pero aplicado a deporte y a muchas cosas, ¿eh? O sea, me compro yo este bolso y también me va bien. Me pongo este pintar yo también y me queda como a Jessica Goicoechea. Pues no, cariño, no te quedas como a Jessica Goicoechea. Pues no eres, porque no eres Jessica Goicoechea, ¿qué quieres que te diga? Y luego también te quiero preguntar, ¿qué señales te da el cuerpo de que te estás quedando sin energía? Pues igual, ¿no? De decir, para. Vale, pues pesadez de piernas, hay gente a la que le duele la cabeza, mareo, escalofríos por esa falta de glucosa, pero sobre todo el primero es como esa que te cuesta avanzar, que te cuesta la vida, que tienes como una carga, como que te cuesta, que a las piernas les cuesta avanzar y notas como rigidez o pesadez. Vale, o Y es sea por esa que, falta de glucógeno, claro. esa falta de glucosa y glucógeno, que es la principal fuente de energía que viene de los carbohidratos y que se almacena en el músculo para utilizarse. Vale. Pues oye, también, si alguien también se sienta así, pues oye, que pare, que lo primero, como hemos dicho, es llegar sanos. Y luego, antes de pasar a las preguntas rápidas, Lucía, que también son para todos por igual, tengo una pregunta para ti, ¿vale? Que es una cosa que yo tengo una opinión, a lo mejor tú tienes otra distinta, ¿vale? Que es que, ¿qué opinas sobre los vídeos estos típicos de qué como en un día? Que también lo vemos a un montón de Sí. influencers y de gente en redes sociales. ¿Qué opinas tú como especialista en la materia de estos vídeos? Ya, yo
Antes subía como más contenido a redes de mí sobre mis comidas, pero cada vez estoy subiendo menos, un poco por pereza, porque veo que está todo como masificado, que todo el mundo sube y que luego también que no quiero como que la gente coja al pie de la letra lo que come una persona y piense como que es lo que tiene que ser. Entonces, sí, de vez en cuando sigo subiendo es un poco como por dar ideas, Ujú. pero cada uno tiene que comer según necesite, según gustos, según ese día lo que haya entrenado, según si estás dando lactancia o no. Sí. Mil historias individuales que cada persona tiene que adaptar a sí mismo. Entonces, pues me parecen interesantes porque pueden dar ideas eh, al resto de personas, pero también tenemos siempre la historia de que nos afectan, nos comparamos y puede que gente acabe consumiendo menos de lo que necesita. E incluso el otro día tenía en consulta una chica que también está trabajando todo esto mucho en el psicólogo, pero que llegaba a afectarle mucho en el sentido de que si su plato de comida no era perfecto, como mucha variedad de colores en los vegetales para mucha variedad de antioxidantes y vitaminas, que si la suficiente proteína o el carbohidrato en lugar de ser en forma de pan, de patata o boniato o arroz, porque esta chica tenía como mal considerado el pan. Ujú. Sí. No sé, como si no seguía como los estándares que ella pensaba o piensa según la información que recibe de redes sociales que tiene que ser el plato, ya tiene la sensación como de que no lo está haciendo bien, no está comiendo bien y frustración, malos pensamientos, malas ideas de sí misma. Entonces, Complicado. sí, o sea, hay que llevar mucho cuidado con este tipo de contenido Sí. porque puede hacernos bien, pero parece que también hace mucho mal. Claro, es que yo, bueno, mi opinión sobre esto es que a mí también me gusta también ese contenido a nivel de ideas, no de, pues este ingrediente con este ingrediente Claro, queda bien, los alimentos entre estos no se de pensar nunca, vale. Pero que la gente te ponga, por ejemplo, que como en un día y aparezca un vientre súper plano, que no tienes tú, ni aunque te despiertes por la mañana sin haber ingerido una gota de agua, o chicos con un six-pack increíble, como que se asocia a que si comes eso te vas a acabar así. Y es como, no, es que, es que no vas a acabar así, o sea, no sé, eso me da el mucho problema miedo es eso. ese, cuando va una cosa unida a la Claro. otra, cuando te muestran como el cuerpo para que digas, ostras, qué bien está, pues yo Claro, tengo que comer esto para estar así. efectivamente. Pues lo que te decía el Y no. pintalabios, ¿no? Si me como este pintalabios que le queda bien a ella, me va a quedar bien a mí. Pues no, porque tu tono de piel es distinto, tu pelo es distinto, o sea que al final son cosas que son individuales y de cada uno. Vale, creo que más o menos vamos en lo mismo. Mm. Vale, vamos a pasar a las preguntas rápidas, Lucía, que la primera es, ¿cuál es tu carrera favorita y por qué? Pues de momento, por que es de mi ciudad, porque he tenido muy buenas sensaciones corriendo, el ambiente de carrera, la gente se vuelca muchísimo, la ultraélite. Vale. ¿Cuál es tu tipo de entreno favorito? ¿Te gustan las series, tirada larga? ¿Qué es lo que más te gusta? Mm, Pues aunque suelo hacer ahora más larga distancia, quizá, y ahora estoy haciendo más trail, eh, me gusta más como el entrenamiento de series en pista, porque me gusta ver ritmos rápidos. No me esperaba esta eh, respuesta, te voy a decir. O sea, que es decir, tirada larga. ¿No ves que voy a 4 horas a correr? Pues digo, le Quizá gustará a lo eso. mejor es porque como no estoy acostumbrada ahora a hacerlo, a lo mejor lo echo de menos. Pero cuando me pongo a hacerlo y a sufrir, entonces diré que no. Vale. Bueno, ¿te gusta más entrenar sola o acompañada? Eh, Acompañada, porque generalmente entreno siempre mucho sola, entonces se nota mucho el entrenar acompañada, tanto porque te lo pasas mucho mejor, te es más liviano el entrenamiento, eh, como que también te aprietas incluso más, Sí, porque te ayuda como a sí. ir más rápida. Voy a pararme ahora, Jolín, que esta persona va siguiendo. Sí, también me va a pasar. También ahora que estoy, como digo, en esta vuelta, si voy con gente, digo, no te quejes tanto, Sara, que vamos aquí hablando tranquilamente, no te quejes tanto, ni pares, ni nada. Vale. ¿Cuál Claro. es tu hora favorita para ir a correr? ¿Tu hora? Favorita para ir a correr. Mm, Pues ahora mismo sobre las 8 ahora que va haciendo más calor, Vale. porque con el atardecer, ahora que alarga más el día, pero en invierno pronto, porque me da muchísima pereza entrenar de noche. Es como que para mí se está acabando el día y es hora ya de Claro. recogerse.
Eso es verdad. Vale. ¿Corres con música? No, o sea, alguna vez me he puesto estas últimas veces, pero mi, mi carrera deportiva, por así decirlo, los años que llevo corriendo, o sea, 98% sin música. Sí. Y, Voy muy bien, o sea, no la necesito. pero entrenando, en carreras no, entrenando. No, ni entrenando ni en carreras. ¿Tampoco? Jolín, No. yo soy incapaz. O sea, me imagino 4 horas conmigo misma. Mira, yo no puedo. Eso de te conoces a ti misma. No me quiero conocer a mí misma. O sea, déjame en paz. Déjame en paz. 4 horas. Madre mía. Vale, o sea que entonces, sin nada, ¿no? He llegado a escuchar de vez en cuando, pero, o sea, de hecho muchas veces voy corriendo y como que me agobia esa música y necesito como escuchar mis pulsaciones, mi respiración. Es como que si ya voy fatigada no quiero que me agobie como otro sonido ahí hablándome. Vale, joder, qué curioso porque yo soy al revés, digo, es que no me quiero escuchar, no me quiero escuchar jadear ni nada, digo, prefiero escuchar reggaetón o un podcast o cualquier Mm, cosa. Oye, qué diferentes también somos como corredoras. sí, Vale, ¿te gusta más correr en invierno o en verano? en verano, En verano. Vale, ¿te gusta más la montaña o el asfalto? la montaña. La montaña, vale. Y luego, una canción que te motive para entrenar. Buah, es que como no suelo ponerme En música, general, de que te dé a ti subidón. pues ahora mismo no me sé como nombres así, no tengo ninguna concreta, pero por ejemplo Coldplay me gusta muchísimo. Vale. Pues sí, por ejemplo, alguna canción, pues eso, un poco así animada, que la escuches tú y digas, oye, Mm, esta me apetece ir a correr. Vale, y esto no tiene que mm. ver con correr, que es una recomendación de una serie, de una película y de un libro. Buah, qué difícil. Eh, Buah, no sé. Libro. Es que como leo tantos relacionado como con nutrición, Bueno, pero puede quizás ser tiene que ser como fuera de nutrición, pues. uno que te gusta a ti. A lo mejor también hay gente nutricionista que también escuche o que le guste el tema y también la aprenda. O sea, que puedes decirle que te gusta a ti, ¿eh? A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Estás mirando algún libro que te guste ahí para ver? Sí, sí. Bueno, hay un libro que me regaló como mi pareja cuando empezamos a conocernos, que es de Alex Rovira, que se llama Amor, que es como súper bonito. Y habla como en general, pues del amor, pero ya no solo, o sea, como de esa pureza, de ese amor ya no solo como hacia la pareja, sino hacia los amigos, hacia la familia, como esa relación de persona a persona. Y es Ah, como, bonito. Bueno, muy bien la respuesta, aunque hayas tenido que mirar ahí para inspirarte, me sí, hacer gusta, me gusta un la respuesta. repaso. Vale, y luego una serie y una película. No sé si también tienes a mano ahí tu Netflix para de repente decirme alguna Pues película. serie, por ejemplo, Peaky Blinders, que me gustó mucho. Y película, bueno, sí, mi película favorita desde pequeña es, eh, en título en español, Grandes Esperanzas, que es de Whitney Paltrow, creo que sale. Ah, pues no la conozco, pero bueno, lo que te digo, aquí yo pregunto para, pues un día no sé qué ver, pues digo, a ver qué le gustaba a Lucía. Y así Ujú. también me la apunto. Y luego, una afición que no sea correr. Que no sea correr. Pues quizá, a ver, que piense que ahora es como, tengo mucho, o sea, lo que hago más en mi día a día es trabajo, entrenar o pasar tiempo con mi familia. Pues, no sé, quizá como estar en la naturaleza, o sea, ya sea en el campo con mi familia, como la sierra, aunque no sea corriendo, pues pasar como tiempo en la calle, o sea, en el campo con mi perro, en el huerto, o sea, no sé, como pasar mucho tiempo haendo vida Fuera. Tú en eres esta planta de naturaleza. exterior, ¿no, Lucía? Por lo que entiendo, tú eres Sí, planta sí, de sí, exterior. Tú 100%. en casa poquito, ¿vale? Poco. Vale, y luego la pregunta de Dejen, de la mitad anterior, que yo le comenté un poco que no sabe distinguir entre pereza y cansancio, de esas veces que no quiero ir a correr, pero es que estoy cansada, pero es que estoy vaga, o sea, un poco diferenciar eso. Entonces, bueno, me preguntó para ti que cuando tienes pereza o cansancio y sales a correr, que me escribas en una sola palabra, me dijo así, tal cual, en una sola palabra, la sensación que tienes cuando paras el cronómetro y dices, ya lo he hecho. Mm, una palabra, pues como orgullo o satisfacción máxima.
Sanción máxima son dos, pero me parece bien que vayan juntas, así Por que fin el máximo. la damos por válida que vayan Sí, juntas. Vale, y luego, sí. una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente invitada del podcast. Vale, pues por eso te preguntaba al principio, como si la pregunta, eh, o sea, si iba a ser directamente con el correr o con otros deportes. Entonces, como salseo máximo, que a lo mejor luego puede ser algo súper regular, pero ¿cuántas veces suele ir al baño antes de una carrera? Carrera, no entrenamiento. Vale. Yo voy menos de las que me gustaría ir, porque a mí también me pasa lo típico de creo que tengo pis, creo que es pis, creo que es pis, y luego vas y a lo mejor no tienes nada, pero dices creo que sí, creo que sí. No sé si esto es generalizado o no, pero a mí me pasa. Sí. Yo necesito ir muchas, porque estoy como más nerviosa, tanto por pis como porque quiero ir como lo más ligera posible, como por caca porque me aligera como mucho. Entonces esos nervios al final que influyen mucho como en el tránsito, pues se Es que notan. se pasa muy mal antes de una carrera, ¿eh? Es que esos nervios, ¿verdad? Del estómago que no sabes diferenciar si eso, si es baño, si es nervios de carrera, o sea, no sabes diferenciar. Oye, pues qué guay Mm. la pregunta, me gusta mucho. No sé si antes de acabar, que ya hemos ya hablando un ratito, no sé si hay algo más que tú quieras añadir que yo me haya dejado, que tú quieras dejar también por aquí dicho en este podcast. No, o sea, ahora mismo creo que no. em, Nada, eso que no sé, que quiero haber dado un poco idea o imagen de que aunque veamos que hago locuras, que todo siempre tiene que ser con mucho sentido común, bien guiado, con entrenamiento, con buena alimentación, poco a poco, siguiendo como los tiempos y sin ninguna prisa, porque ahora como que vemos a todo el mundo consiguiendo carreras, tiempos, es como que necesitamos sumar, sumar, hacer, apuntarnos y como que parece que nos estamos volviendo un poco locos en ese sentido y que pues que tengamos un poco más de sentido común o cabeza, aún yo también haciendo locuras, pero bien gestionadas considero, eh, pues eso, de cara a tener objetivos de competiciones. Que, No, yo creo que le has hecho muy bien, o sea, y te lo digo de verdad que me parece muy cabal todo lo que estás mm, diciendo y que creo yo creo que sí que hay gente que es sumar por sumar y luego otra gente que es como no, pues esto hay que hacerlo bien, si me pongo lo hago bien y requiere al final pues mucha constancia y mucha disciplina. Yo creo que el mensaje quedó muy claro. Aquí hay mm, gente que a lo mejor te dirá que estás loca, pero igual que si hay bueno, gente que también es nos dice normal. pero gente que te dirá gente que está loca, gente que no está en este mundo, lógicamente. Yo, para mí, es admiración, por ejemplo. O sea, a mí no me parece una locura, me parece admiración. Locura es que todos los días lo hicieras. Te diría, hombre, pues a lo mejor hay algo ahí que solucionar, Lucía. Habla con tu Tienes una psicóloga. falta de algo. Sí, sí, Efectivamente, sí. no quiero yo dar un análisis, pero sí. Pero bueno, yo creo que te veo muy, muy cabal. Así que bueno, yo creo que a seguir así, con cabeza, que yo creo que es lo más importante, Lucía. Así que te deseo Sí. muchos éxitos en todos los kilómetros que hagas, sean de la distancia que sea. Y muchas gracias por participar en Corre como una chica. Muchísimas gracias a ti por pensar en mí e Te mando un abrazo invitarme. muy He estado grande. súper a gusto. Pues eso es lo que me llevo de esta charla también. Muchas gracias, Lucía. Un abrazo. A ti un abrazo.